Hola a todas y a todos, soy Elena González Burón y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast La energía que nos mueve, donde daremos luz a conceptos clave en energía y a las últimas tendencias en eficiencia y usos energéticos. En invierno todos nos planteamos cuál es la mejor manera de mantener caliente nuestro hogar. Tenemos la bata, la mantita, el vaso de leche caliente, pero también empezamos a pensar qué sistema de calefacción es el más eficiente, cuál es el mejor sistema para mí, incluso cómo ventilar nuestra casa en invierno. Pues para contestar todas esas dudas, hoy contamos con dos expertos que nos las van a resolver. Quiero daros la bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Tenemos con nosotros a Borja Jiménez, experto en negocios de bajas emisiones en Repsol. Bienvenido, Borja. Gracias. Y también a María Cruz, especializada en eficiencia energética y bioconstrucción en el área de soluciones de GNE Finance, empresa participada por Fundación Repsol que se dedica a la rehabilitación energética de viviendas. Bienvenida, María. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar por lo básico. Si en invierno queremos calentar nuestro hogar, ¿qué tipo de sistemas de calefacción tenemos? Para que entendamos cómo funcionan nuestros sistemas de calefacción, tenemos que entender primero de qué están compuestos. Primero serían las fuentes energéticas que estamos utilizando, que sería el gas, el gasoil, la electricidad. ¿Qué sistema de generación de calefacción estamos utilizando? Ya sea la caldera, una estufa, una bomba de calor. ¿Y qué elementos difusores nos están aportando ese calor en nuestras viviendas? Los radiadores, suelos radiantes, estufas. Entonces, viendo estas tres partes, hay múltiples soluciones y no hay una ideal para todos los casos, sino que es importante estudiar en cada caso cuál sería la más idónea, ¿no? En principio, en términos de salud, la calefacción por radiación, la difusión por radiación es la más adecuada, además que también es la más eficiente, pero no en todos los casos será la idónea. Dependiendo del tipo de calefacción que tengamos instalada, será más adecuado tener la calefacción a una temperatura constante durante todo el día o será más adecuado encender y apagar. Justo aquí, al final es una oferta para cada cliente. A cada uno nos va a convenir más una de estas opciones que estaba comentando María, ¿no? Aquí el concepto multienergía es clave. Venimos de un mundo en el que en el pasado solo se usaba carbón para calentar las casas, simplificando muchísimo, y en cambio ahora mismo tenemos un montón de energías y un montón de soluciones, que lo comentaba María también, el gas natural, el gasóleo y cada vez más la electricidad, ¿no? Y como decía María, pues aquí cada vez es más común porque es un sistema muy eficiente el que va por radiación, ¿no? Si tú la radiación la generas a través de un sistema de aerotermia o de geotermia, pues ahora mismo es una de las mejores combinaciones que existe dependiendo para el tipo de cliente, ¿no? ¿Qué hacen la aerotermia o la geotermia? Pues aprovechar la energía que hay en nuestra tierra, en nuestro aire, para generar el calor que necesitamos en nuestro hogar, ¿no? A través de unas bombas de calor. Entonces, estos sistemas actualmente están muy de moda y estamos tendiendo mucho a instalarlos en nuestros hogares. Y vamos al meollo. De todos estos que tenemos, porque veo que hay múltiples opciones, ¿cuál es el mejor para un piso normal, una vivienda unifamiliar? ¿Cuál sería mejor? ¿Cómo puede afectar al consumo? Bueno, pues depende muchísimo de tu consumo. Estábamos hablando ahora de la aerotermia y es verdad que para un uso habitual de tu vivienda, la aerotermia es un sistema bastante eficiente o muy eficiente, de los más eficientes, pero si tú te vas a una vivienda que no sea de primer uso, que sea más de los fines de semana, en un entorno más rural, Como con una frío, una segunda así. residencia, efectivamente, pues no es el sistema más óptimo, ¿no? Porque vas a tardar en calentar tu casa y lo que quieres es calentarla muy rápido para estar contento esos 2 días o estar Claro. a gusto, ¿no? Y luego Entonces, apagarla y ya luego está. apagarla y irte. Entonces un sistema ahí como el gasóleo o incluso estufas o las propias chimeneas de toda la vida, pues a lo mejor es un sistema mucho mejor para tener caliente tu casa, ¿no? Y si ya te vas a unos climas en los que sean más cálidos, pues con el aparato del aire acondicionado de toda la vida, con el split, en realidad que genera calor, pues nos puede valer. Entonces depende mucho de cómo sea tu consumo. Vale, muy bien. O sea que hay que darle una vuelta antes de instalar un sistema de estos. Y a nivel de sostenibilidad, ¿pueden el ahorro
y el respeto por el medio ambiente ir de la mano? Pues si hablamos de ahorro económico va a depender mucho de la fuente energética que estemos utilizando, pero al final yo creo que lo importante es que sea un ahorro energético. Si preparamos nuestras viviendas para el frío, vamos a tener una demanda energética muy inferior y todos los kilovatios que nos podamos ahorrar, bienvenidos sean independientemente de la fuente energética. Nosotros normalmente lo que preferimos es comenzar por abrigar nuestros hogares, que nuestras fachadas, nuestras cubiertas, nuestras ventanas nos estén protegiendo realmente del frío. A partir de aquí, sí, buscar un sistema de calefacción que sea al máximo eficiente. Si lo podemos apoyar con una fuente energética renovable, mucho mejor. Y luego, sobre todo, aprender a utilizar bien nuestras viviendas, que sepamos ventilar bien. Pues, por ejemplo, en invierno, abrir varias veces las ventanas poquito rato para evitar que nuestras casas se enfríen demasiado, cerrar persianas antes de que se vaya al sol para retener ese calor, sellar bien nuestras ventanas para no tener fugas energéticas por ellas, incluso pequeñas cositas, pequeños detalles que pueden ayudarnos a tener un mayor confort, aunque sigamos teniendo la misma temperatura, pero nos van a ayudar a tener un mejor confort y van a evitar que subamos el termostato, como por ejemplo si tenemos pavimentos muy fríos, de materiales muy fríos, poner alfombras en el suelo o cortinas de lana en las ventanas que nos van a evitar como esa transmisión de frío que tanto molesta, ¿no? Incluso va a frenar esas pequeñas corrientes de aire que pueden llegar a entrar por las fisuras. Es como vestir nuestra casa igual que nos vestimos nosotros, es invierno, ¿no? Exacto. Abrigarla. Exacto. Pues muy buenos trucos, María. Ya dicen que no hay frío sino ropa inadecuada, pues lo mismo. Lo mismo para nuestro hogar. Exacto. Sí, y como dice María, el kilovatio que no consumes es el kilovatio más sostenible y el kilovatio más barato. Pero es verdad que aún así siempre vas a tener que consumir algo, ¿no? Y ahí también te puedes ir hacia soluciones que sean tanto respetuosas con el medio ambiente como que te ayuden a ahorrar. Al final lo que tú quieres es consumir lo menos posible, que eso va a ser lo más barato que tengas. Y aquí hablábamos otra vez de la aerotermia, que es un sistema que tiene un consumo muy bajo, por lo tanto es muy eficiente y te va a ayudar a ahorrar, pero que si lo combinas con fotovoltaica, con una instalación de autoconsumo, pues encima la energía que necesites la vas a producir tú. Eso es que va a ser gratuita. El problema, pues la inversión. Tienes que hacer una inversión fuerte inicial, pero para eso las empresas estamos trabajando en ofrecerte los productos a la vez que dándote facilidad a una financiación. Lo bueno de todo esto es que financiándolo consigues ser sostenible, ahorrarte un dinero y no tener que hacer esa inversión inicial. Y si tienes la sensación de que tu sistema actual no es eficiente, ¿cuándo es buen momento para meterse a hacer una reforma? Pues cuando vemos que nuestras facturas energéticas tienen costes muy elevados o cuando nuestro nivel de confort en nuestra vivienda no es satisfactorio, quizás es momento para replantearse hacer una inversión. Además, ahora es un momento clave porque tenemos las ayudas de los fondos Next Generation que justamente han sido lanzados para esto, para ayudar a mejorar nuestras viviendas y a protegerlas, ¿no? Y aquí aparece una figura clave que es la del agente rehabilitador que nos va a acompañar en todo este proceso que no siempre es sencillo y que va a ayudar al usuario a que pueda tomar la decisión acertada sobre cuáles son las mejores medidas a implantar en su vivienda y en su reforma energética. La cosa aquí, María, es cómo identificar que tu factura es lo suficientemente alta para llegar a ese agente, ¿no? Entonces, como primer paso, si ayuda, diría que hagas algo tan simple como comparar con tus vecinos. Seguro que tienes un vecino con un patrón parecido al tuyo, que vivís las mismas personas en casa, que deberíais consumir algo parecido, y eso es lo que te va a ayudar a decir: yo estoy gastando más todos los meses que mi vecino, por lo tanto estoy perdiendo algo por algún sitio, ¿no? Pequeño primer paso. Claro, al menos por comparación. Sí. ¿Y qué pequeños cambios podemos hacer en nuestros sistemas para conseguir ser más eficientes? A ver, te voy a hablar de los grandes cambios mejor, ¿vale? Porque hay cosas que parecen grandes y luego son en realidad pequeñas. Ahora mismo, por ejemplo, se habla mucho de la aerotermia, aquí hemos hablado varias veces, pues
A la hora de plantearte una reforma en tu hogar en la que metas aerotermia siempre da miedo porque parece que tienes que hacer un gran cambio, ¿no? Pero dentro de la aerotermia tú puedes ver si tu sistema está habilitado en cuanto a cómo llevar la calefacción a las habitaciones, que te puede servir. Luego ver si los radiadores que tienes te pueden servir y si todo eso te sirve, pues al final solo tienes que cambiar lo que sería el equivalente a la caldera, ¿no? Es un pequeño cambio, aunque en la mentalidad nuestra parece un gran cambio. Es verdad que cambiar la caldera es mucho, pero si es el momento de cambiar la caldera, la vida útil de las calderas pueden estar en 8 o 10 años, pues si te llega ese momento, pues es un buen momento para decidir cambiar tu sistema de calefacción, ¿no? E irte a cosas, a tecnologías más novedosas. En otros capítulos hemos hablado cómo dispositivos inteligentes o la tecnología nos pueden ayudar a ser más sostenibles. ¿Cómo esta tecnología nos puede ayudar también en el ámbito que estáis comentando vosotros? Pues para poder tener ahorros energéticos es importante tener datos para saber cómo actuar, ¿vale? Aquí diferenciaría dos metodologías, una es la monitorización y otra es la domotización. Cuando hablamos de monitorización, lo que estamos haciendo es poner unos sensores en algunos puntos de nuestras viviendas y nos va a dar unos datos de cómo nuestra vivienda está actuando. A partir de estos datos tenemos dos opciones, o actuar de manera manual o actuar de manera programada mediante la domotización. Esto sí que ya sería dar unas órdenes a un sistema y que va a ejecutar pequeñas acciones que van a ayudar a la eficiencia energética de nuestros hogares, como por ejemplo bajar persianas a la hora que toque, que ya no incida el sol, o en verano para protegerse de él, ventilar de una manera más eficiente, etcétera, etcétera. O sea, la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿no? Y a día de hoy las empresas ya ponen mucha de esta tecnología a disposición de sus clientes. Pero es verdad que lo que estabas comentando, María, la monitorización te ayuda a aprender de tu consumo. En base a eso, tú tomas decisiones que la planteas a la domotización, le dices a la lavadora, enciéndete a las 3 de la mañana, pero todavía tenemos mucho recorrido. O sea, donde estamos yendo las empresas es que tú no le tengas que decir a la lavadora enciéndete a las 3 de la mañana, que tú con inteligencia artificial tú enciendas la lavadora y que la lavadora sepa que se tiene que encender a las 3 de la mañana o a las 7 de la mañana o cuando O a la hora que sea más eficiente. Entonces todavía aquí a nivel tecnología tenemos mucho recorrido, pero obviamente que con tecnología conseguimos eficientar muchísimo nuestro consumo. Y la pregunta del millón os la tengo que hacer. ¿Cuál es la temperatura ideal que tiene que tener nuestra casa en invierno? Pues desde el punto de vista de la salud estaríamos hablando en torno a los 21 o 23 grados en invierno, pero sí que va a depender mucho de la estancia y de la actividad que estamos realizando. Por ejemplo, a la hora de dormir sí que sería necesario bajar un poquito estas temperaturas en torno a los 17 y 18 grados porque nos van a ayudar a tener un descanso mejor. Pero sí que es cierto que no solo nos va a influir la temperatura, influyen otras variantes, la humedad, la temperatura de los materiales, si hay corrientes de aire y todo esto sí que lo tenemos que controlar. También estos sistemas de monitorización nos pueden ayudar, incluso de domotización, nos pueden ayudar a controlar todos estos parámetros que no son únicamente la temperatura. Eso en cuanto a salud, ¿no, María? Porque, claro, luego hay un punto que es en cuanto al confort y esto es mucho más subjetivo, ¿no? Si a mi mujer le preguntas que cuál es su temperatura de confort, pues no es la misma que la mía, por desgracia, ¿no? Pero es verdad que ahí, pues, te acoplas en casa, te acoplas y más en el momento en el que estamos. Pero luego hay que tener muy en cuenta también, pues, gente de edad mayor, bebés, problemas de salud, pues que eso ya te lleva a tener que tener otras temperaturas, ¿no? Y ya para terminar, ¿hay algo nuevo en el tema del calor del hogar que se esté desarrollando, aunque sea en otros países y que podamos ver en los próximos años? Porque me imagino que calentar un hogar no es igual en España que en Finlandia o en Noruega. Efectivamente, no es lo mismo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que la tecnología ya está, aunque siempre sigue evolucionando. Lo que sucede es lo que comentábamos al principio, pues hay que encajar muy bien las necesidades de cada cliente con qué sistema energético o qué tecnología le vas a dar. Como tú comentabas, en Finlandia, en Noruega, pues a lo mejor lo que mejor encaja es la geotermia, que es un sistema que está muy implantado en estos países, cuando en España pues vamos más hacia la aerotermia que encaja mejor con nuestro clima. Pero como te decía, pues lo importante es saber qué es lo que encaja tanto energéticamente como tecnológicamente con nuestro patrón de consumo.
Además, en nuestra geografía tenemos la mejor fuente energética, que es el sol. Le tenemos que aprovechar al máximo. Somos el país del sol. Somos el país del sol. Y además de que produce electricidad y puede calentar agua, también podemos abrir nuestras casas, ¿no?, para que entre y las caliente directamente. Es la mejor fuente de energía renovable que podemos tener. Como otros sistemas avanzados también, que en el norte de Europa los tienen más en cuenta, es toda la sofisticación de los materiales que utilizamos o cómo hacemos las reformas energéticas en nuestro país, ¿no?, utilizando al máximo materiales sostenibles, mirando la huella de carbono que tienen estos materiales, contemplando o analizando cómo se producen, de dónde vienen, cuál es su ciclo de vida, cómo va a ser el final de ese ciclo de vida, cómo se van a reutilizar o cómo van a acabar, ¿no? Además de mirar el CO2 que puede emitir nuestra caldera, también es importante que miremos el CO2 que se produce con cada una de nuestras acciones, incluida la rehabilitación. Rehabilitar energéticamente sí, pero de una manera controlada y sostenible, sobre todo. Pues muchísimas gracias, María Borja. Hemos aprendido muchísimo sobre cómo mantener nuestras casas más calentitas en invierno y estaremos atentos a todas las nuevas noticias que nos vayan llegando sobre estas nuevas tecnologías. Un placer haber conversado con vosotros. Un placer. Muchas gracias. Y recuerda que puedes escuchar el resto de capítulos de este podcast, La energía que nos mueve, en tu plataforma de audio favorita para seguir aprendiendo de la mano de Repsol. Nos vemos en la próxima.